Pregunta, por favor, querido amigo. Hola, buenas noches. Arturo Contreras, de Pie de Página. Un poco saber cómo son las regiones, estos 18 municipios en los que hay una mayor prevalencia de lepra. ¿Cuáles son las condiciones por las cuales en estas comunidades hay mayor prevalencia, ¿no? ¿O por qué el tratamiento se dificulta al llegar? Mencionaban, por ejemplo, que iban a mandar el medicamento y se iba a entrenar a las personas para dosificar el tratamiento por 3 meses. Entonces, esto hace pensar que no hay clínicas de salud cerca de las personas que se tienen que atender. Entonces, pues bueno, eso, ¿qué dificulta el tratamiento de las personas con lepra en México? Ok. Básicamente esos lineamientos fueron ahorita con COVID para evitar que existiera esta probabilidad de contagio de las personas afectadas por lepra. El tratar de otorgar estos 3 meses y capacitar a alguien que le diera estas tomas que son las que se deben de verificar. Los municipios prioritarios, fíjate que tocaste un tema bien importante. Realmente lo hemos visto a lo largo de la historia, que son lugares en donde existe esta transmisión continua y no es por falta de tratamiento, porque realmente se diagnostica, se notifica y se otorga el tratamiento. Me parece que lo que nos hemos tardado tanto la persona, las personas que se encuentran con esta probabilidad de poder padecer lepra, es decir, que tienen estos datos, y nosotros también como personal de salud en buscar de manera intencionada. No sé si recuerdas el estudio de contactos. Cuando tú verificas al interior y haces análisis de la información de cuántos casos secundarios estás encontrando, es decir, cuántos casos dentro de ese mismo núcleo familiar estás encontrando, es un mínimo. Cuando sabemos que si es una enfermedad infectocontagiosa y tienes tanto contacto durante mucho tiempo, la probabilidad debería ser por lo menos tener 1 o 2 personas, ¿cierto? Entonces lo estamos dejando, estamos bajando tanto la guardia. Esa sería una. Y 2, hay un problema también genético, no es que te hereden la enfermedad, pero sí te heredan condiciones de tu inmunidad que hacen que ciertas personas tengan más probabilidad de enfermarse. Se han hecho esos estudios en donde comparan estas áreas que no son endémicas, la Ciudad de México, por ejemplo, versus Sinaloa. Te voy a poner el ejemplo más claro, no es así el estudio, pero bueno, pongamos estas dos comparadas y verifican por qué en la Ciudad de México, a pesar de tener ese contacto estrecho, una persona, ¿por qué no se enferma? Y en Sinaloa, que tiene estos municipios, ¿por qué ahí sí? Y verificaron que hay ciertas características en esta inmunidad celular, en este tipo de inmunidad que es muy específica para lepra, que ocasionan que tú tengas más probabilidad por el simple hecho de haber nacido y traer esa carga genética de ese lugar endémico. Entonces, básicamente, no sé si contesta tu pregunta esto, no es el tema tanto de no otorgar el tratamiento, sino hemos bajado la guardia personal de salud y la misma población. Tenemos que hacer esta búsqueda intencionada, el estudio de contactos y pensar que sigue existiendo lepra en México para poderla diagnosticar a tiempo. Si tú cortas cadenas de transmisión, le das el medicamento a esa persona, ya no te va a poder transmitir. Entonces, mientras más tiempo lo dejas, la probabilidad de que infecte a más, pues se incrementa, ¿no? Entonces, tenemos que hacer todas estas cosas. En la inmunidad no tenemos tanto que meternos hasta hoy en día, pero con las demás actividades sí podríamos disminuir y es a lo que le estamos buscando con estas jornadas dermatológicas que son intensivas. Muchísimas gracias, Arturo. Creo que hay muchos detalles que rescatar y retomar, que en esta enfermedad particularmente lepra, como dice la doctora, hemos bajado la guardia como población y como proveedor de servicios de salud. En los últimos años nos enclaustramos en las 4 paredes de los centros de salud, esperando a que la gente, sin que nosotros como autoridad de salud saliéramos a la calle, saliéramos al campo a hablar con las personas sobre qué es la lepra o qué es la tuberculosis o qué es cualquier otra enfermedad diarreica o qué es la influenza. No, estamos esperando en nuestro centro de salud a que la gente se acerque. Nosotros ahora lo que queremos hacer es salir al campo,
la salud pública y la epidemiología se hace en campo, y hay que salir, hay que hablar con las personas, hay que estar con las personas, hay que acercar los servicios de salud y sobre todo los servicios de promoción de la salud para que todas y todos conozcamos cuáles son las enfermedades que nos aquejan en nuestro sitio específico en donde vivimos, cuáles son más, cuáles son menos, de cuáles hay que cuidarnos, cuáles son nuestros riesgos sanitarios, cuáles son nuestros riesgos a la salud. Hay que conocerlos, hay que administrarlos entre sociedad y proveedor de servicios de salud, ya sea público, social o privado, para poder continuar o mantener nuestro nivel de salud, nuestro estado de salud, o recuperarlo una vez que lo hemos perdido y que estamos viviendo con alguna enfermedad. Creo que es muy, muy importante, y esto nos ha servido mucho también durante esta epidemia. Una vez implementada la estrategia de atención primaria de la salud, ha sido o se ha observado que las personas tienen mayor conocimiento sobre lo que es la COVID-19, cómo prevenirla, cómo reconocer los casos, los datos de gravedad y cuándo acercarse a un servicio de salud para recibir su atención. Muchísimas gracias. Queda un minuto y lo voy a aprovechar para de nuevo agradecer al personal de salud de todos los hospitales de nuestro Sistema Nacional de Salud, público, social o privado, que están trabajando a veces en un turno en uno, en el siguiente turno en el otro, y luego se van al privado en la noche, o viceversa, o al revés, o en diferentes combinaciones. El mismo personal de salud atiende a muchísimas personas. Gracias, muchas gracias a todas y todos ustedes. Y también, para cerrar, muchas gracias a la sociedad civil, a las personas que desde sus casas se han quedado, se han cuidado, han utilizado su cubrebocas correctamente, se han lavado las manos frecuentemente, han mantenido su sana distancia y han hecho caso a lo que nosotros desde aquí, pero también sus gobiernos estatales, sus gobiernos municipales, importantísimo, y muchas gracias a todas las alcaldesas y alcaldes de nuestro país que han trabajado junto con nosotros, mano con mano, para tratar de mitigar este problema importantísimo de salud pública. Muchísimas gracias. Buenas noches, nos vemos mañana. Buenas noches.